A ver, Titi, ¿cómo es eso de que el Dani está en el estrellato? ¿Me lo puedes explicar? No. Nosotros encontramos una piedra valiosa para este podcast, que fue Daniel Urbina, un amigo íntimo de mi hermano. Y ahora yo lo veo estando en otro podcast de algo más, un proyecto de la AMCH. Entonces yo digo, nosotros la lanzamos al estrellato a este hombre, lo conocieron y lo ocuparon al tiro en todo lo que se pueda. Es podcaster ya profesional. Eso lo organiza el pastor Jerry, ¿no? Sí. Sí. O sea, es el hombre Pero- con más experiencia en podcast de la Asociación Metropolitana. Cacha. Un aplauso para el pastor Jerry que está hoy día con nosotros. Un aplauso. Gracias, mi gente, aquí descubriendo talento. Pero en mi defensa me tiró los leones el pastor Jerry. Pero ¿qué vamos a decir? ¿Cuántos capítulos lleva grabado de Espacio Podcast el Dani? ¿Cuándo ya es parte del elenco? No, el Dani Harto. lleva casi... Ya va para el segundo año. Imagínate. Sí. ¿Y a quién más voy a poner? Es el indicado, el elegido. Gracias a ustedes más bien. ¿Y qué es Ya, eso pero del igual podcast? Gracias a ustedes. el proyecto es bonito. El que aprovechemos de explicarlo. Eso. O sea, de dónde salió porque y cosas yo así. Porque es no lo he bonito visto. el proyecto. Es muy bonito. Pero dale, pues dale, Dani. Jerry lo puede explicar. Pastor Jerry. Ah, ya. El proyecto es de... para instruir, valga la redundancia, a instructores bíblicos, ¿ya? Y esto nace de una lección que se llama Algo Más. Y aquí en Lunch lo tomamos y lo volvimos un programa, este folleto, como estudio bíblico. Y se hizo una semana, fueron 15 días donde tomamos las lecciones una por una, así como si fuera la fe de Jesús. Una por una lo fuimos viendo Ya. con los chiquillos y ahora estamos preparando un podcast con el mismo material. O sea, del cual, sí, la idea Mati, de- tú fuiste parte. Tú Yo Ah, participé, ¿verdad? debo de algo reconocer, más. sí, Titi. sí. Me Todos pagaron... que están acá participando. Titi también es parte de algo más. Me pagaron unos viáticos para levantarme temprano a las 4 de la mañana acá en otro uso horario y participé. Enseñé cómo hacer atentados terroristas del amor y la fe. Amén, amén. Y estás Impacto Esperanza. invitado para Cómo esta hacer segunda reales parte. impactos. Estás invitado para esta segunda parte también. Pero por supuesto. Si ya estoy cotizando los pasajes en Aerolíneas El Ale. De la cocina a la pieza de grabación. Oye, y lo más lo más impactante es que este no es podcast, es podcast, es con video, sale de mi cámara, o sea, sale mi cara. Uah, Ah, imagínate. ¿en serio? nos pusieron. Así es. Así, con Ah. todo. Solamente su Pero está muy lindo, es muy su entretenido. rostro. es un broadcast. Sí. Se hicieron una escenografía súper bonita, se compró un equipo y no, va a salir súper bueno. Ah, qué bueno. Muy buen material. Bueno, los felicito. Sí. Yo les voy a decir, no lo he escuchado. Participé en uno, no lo he escuchado. Pero todavía lo voy a escuchar. Pero vi los posteos del pastor Jerry y vi que estaba la Titi y el John en uno. Ujú. Sí, Sí, sí. Soy participante. Estoy recibiendo la instrucción. O sea, estamos haciendo una red de podcasters, Asociación Metropolitanations. Correcto. Cuando Para el comiencen a mundo. facturar, se acuerdan de mí y mandan sus ofrendas. Oye, Yo pero sueño no, yo- con que algún día uno de nuestros podcasts tiene que ser como el número. Podemos llegar a ser el número 1 en Chile, ¿no? ¿Cuánto Amén. es el que más se escucha en Chile? A ver, veamos en internet al tiro. El podcast más escuchado en Chile. ¿Pero cristiano Bueno, o ¿Me ha salido, en ¿me ha general? salido alguna vulgaridad? De más. Creo que Tomás va a morir. Sería. No haga No, publicidad. caso Titi. 63. 63. No sé qué es eso. Ah, es de. Ese es el más Historia. escuchado. Ah, ya. Y no puedo leer el segundo porque tiene una vulgaridad. Pero esos son los más escuchados. Entonces, supongo yo que podemos pasarlo si le pedimos a nuestros jóvenes que le den más de 2 millones y Eso. casi 120 millones de episodios. ¡Wow! Ah, pero en general, en podcast. Así que vamos a pedirle a nuestro radio escucha, a la gente de Algo Más y a la gente de Spotify que se unan, hagan unidad y se metan en el... Porque el Spotify, ¿cierto? Claro. Los podcasts se escuchan como en Spotify nomás, ¿cierto? Sí. Sí, el de nosotros va a salir en YouTube y en Spotify.
En Spotify. Entonces le vamos a pedir a nuestra audiencia que vaya, por favor, Pastor, cuéntenos en dónde se publica, cuándo se publica, para que la gente llegue allá. Bueno, todavía no se ha publicado, está recién por terminarse la edición de el primer video. Hay que pensar que llevamos menos de una semana de grabaciones. Y también vale la pena recalcar que el podcast está dentro de un proyecto mayor de evangelismo. Entonces es una parte, pero el podcast va a servir mucho para ser escuchado por sí solo, porque tiene un propio lenguaje, digamos que tiene, entre comillas, propia vida, ¿no? Puede ser independiente y pueden escucharlo a través, bueno, pueden verlo a través del canal de YouTube de IASD Metro. Y el podcast tenemos que abrir un canal. Todavía no lo abrimos, pero ya lo vamos a abrir para poder subirlo allí. Próximamente les diremos. Pero si ponen el rostro del Dani en el canal, ya tienen suficiente propaganda. Suficiente, correcto. No sé cuando agarramos tanto vuelo. Eso me decía Luciano el otro día. El Dani, el año pasado, de ser el incógnito que nos hacía los diseños gráficos, ahora se pasó a ser el que ocupan su rostro como diseño gráfico. Ya, pero siguiente, pasemos. Hablemos de la lección de Jesús. Pasemos de tema. Siguiente. Quiero hablar del Dani. Sí, hablar del pecador. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Estamos contentos de tenerlo. Este es como ya el pastor ya invitado habitual. Todos los años tiene que estar por lo menos una vez. Oye, a mí me encanta. A mí me encanta, de verdad. Me encanta. Y después les voy a contar un testimonio que no puede ser contado en público, el Daniel lo sabe. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros igual que usted esté con nosotros, Pastor. Y bueno, recordarles que siempre los materiales del podcast se suben en el Ministerio Joven Unión Chilena en Spotify, en donde parece que en realidad es donde la gente lo escucha. Yo siempre supuse que era en YouTube. También se sube en YouTube el Ministerio Joven Unión Chilena, que es de la Unión Chilena, en Instagram del Ministerio Joven Unión Chilena, y está para los que son más ermitaños, no les gusta nada de estas cosas y ocupan iVoox, pueden encontrarlo también nuestros materiales en iVoox. Vamos a ir iniciando para ya empezar a comentar la lección de esta semana, ¿les parece? ¿Quieren o no? Pero vamos. Sí, vamos. Okay. Así que vamos a comentar la lección de esta semana, que es la lección número 6, la restauración de un altar derrumbado. Y le vamos a pedir a nuestro pastor Jerry que pueda hacer la oración inicial para pasar al comentario. Oremos entonces. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti, Señor, porque nuevamente podemos reunirnos para comentar, Señor, lo que tú nos has dicho a través de la lectura de la Biblia, mediante esta guía, Señor Jesús, de escuela sabática de la Biblia, Señor. Queremos invitarte para que estés con nosotros también y nos puedas dirigir en pensamiento, en palabra, y así nuestras ideas, Señor, puedan venir desde ti y puedan ayudar a edificarnos espiritualmente a todos aquellos que escuchen, Señor, este contenido. En el nombre de Jesús te invitamos. Amén. Bienvenido a Maranatha Class, tu espacio podcast. Muy bien, vamos a comenzar con esta semana. Le voy a pedir a la Titi que nos haga una pequeña introducción para ya comentar el folleto. Por supuesto. Como decía el Mati, el título es La restauración de un altar derrumbado. Vamos a comentar Primera de Reyes 18, una historia, cierto, en la cual se muestra un profeta específico que es Elías y está batallando, cierto, en un contexto bastante difícil para los profetas en ese tiempo. Así que la pregunta para iniciar el día de hoy es: ¿alguna vez has conocido a alguien cuya conexión con Dios parecía increíblemente fuerte? Bueno, se habla un poco sobre Sandy Robinson, ¿ya? El pastor Robinson tuvo 7 hijos. Todos ellos fueron muy exitosos y fieles a Dios en su vida personal. Y se le pregunta al pastor Robinson: ¿cómo hicieron usted y su esposa para crear una familia tan impresionante? Él respondió: hijo, no somos nosotros, es Dios. Dios lo ha hecho todo. Tenemos un altar en nuestra casa. Le
le pidieron que se lo explicara un poquito mejor y dijo: tenemos un lugar en nuestra casa donde mi esposa y yo nos reunimos para orar por nuestra familia. Él atribuyó cada bendición que su hijo estaban disfrutando, todos los dones académicos que ellos tenían, su maravilloso matrimonio, el éxito en el ministerio, todo al tiempo que pasaban con Dios en su altar familiar. Y, o sea, uno al tiro piensa: wow, tremenda bendición, ¿cierto?, que tiene este hombre gracias a tener una vida devocional tan buena. Y uno no puede evitar compararse, ¿cierto?, y decir: wow, parece que no estoy tan bien con mi vida devocional, ¿cierto? Entonces, el altar, ¿cierto?, es súper importante. Y en este momento de la historia que vamos a leer, el altar estaba derrumbado. Y Elías tenía que volver a levantar un altar para no solamente, ¿cierto?, que volviera el agua en ese momento, sino que volviera también una lluvia espiritual dentro del pueblo de Dios. Entonces vamos a hablar de estos capítulos de Primera de Reyes. Ya, yo quiero leer el texto bíblico que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40. Vale, tenía por aquí abierto, lo cerré. Dame un segundito. Yo sé que ustedes ya lo leyeron, que se trata sobre Elías y el Monte Carmelo. Aquí está, ya. Dice así: y entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se les acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea y hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, el Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Ya, un poco fuerte, pero buena historia. Vamos a preguntarle al pastor: ¿qué lecciones podemos sacar de esta reconstrucción del altar y este bonito o este poderoso milagro en el Antiguo Testamento, pastor? Lo primero que salta a la vista es por qué el altar estaba destruido. Tomando en cuenta todo lo que nosotros hemos hablado ya durante este trimestre, esta lección, nos damos cuenta que el altar era símbolo de la espiritualidad, un símbolo externo de la espiritualidad del pueblo de Israel. Y el hecho de que el altar estuviese destruido ya estaba diciendo cómo estaba la relación del pueblo de Israel. Nos gusta mucho mirar hacia afuera, ¿no? Y decir: oye, estos manes estaban perdidos, estaban caídos, estaban yéndose a la idolatría. Pero yo también me pongo a pensar en nuestros propios altares, ¿no? En si están destruidos, si están igual que el pueblo de Israel, descuidados, o están puestos en pie. Elías es llamado por Dios en un momento crítico del pueblo de Israel, en donde el líder, el representante del pueblo, que es el rey,
había cedido completamente a las órdenes, cariños, seducciones de su esposa, que obviamente no era del pueblo de Israel, y había llevado todo el pueblo de Israel a la idolatría. A tal punto, nos comenta también la lección que no era 1, 2 o 3 altares que se levantaban a la Baal, sino que eran cientos de altares. Eran prácticamente 450 profetas y dice allí que había un monumento con 400 profetas que administraban el culto pagano para Israel. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, que estamos hablando de cultos paganos, no para un pueblo pagano, sino para el mismo Israel. Y es a veces difícil asociar esto, ¿no? Porque por lo general cuando hablamos de adoración a Baal, cuando hablamos de adoración a la reina Sera, hablamos de pueblos paganos. Pero aquí estamos hablando del pueblo de Israel sumergido en un contexto idolátrico, voluntario, guiado por el rey, en donde finalmente, o sea, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el pueblo? Y más importante, ¿dónde está Dios dentro de todo esto? Levantarse en un contexto así, marcar la diferencia y decir, yo adoro a Dios, no sé si nosotros seremos capaces de hacerlo, muchachos. No sé si nosotros seremos capaces de hacerlo. No sé si seremos capaces de recibir, de aceptar, ¿no? De aceptar un llamado de Dios a abrirle los ojos a toda una nación. Igual tremendo porque como que hemos estudiado las anteriores lecciones y al principio estaba todo bien con el pueblo de Israel porque el padre de la fe, Abraham, hacía un altar, ¿cierto? Eran el pueblo escogido y las naciones de alrededor conocían a Dios, o sea, tenían un testimonio, ¿cierto?, del Dios verdadero gracias a ellos. Y ahora dejaron de ser como blanco y negro, sino que empezaron a ver matices más grises entre el pueblo de Dios y dejaron de ser testimonio. Ahora fíjate que aquí la lección hablaba acerca de algo que quizás nosotros también pasamos por desapercibido y que a mí me llamó mucho la atención, y son las consecuencias de la sequía. Las consecuencias de la sequía, del no llover en realidad, las consecuencias del no llover era la sequía. Y eso se podía ver de aquí a kilómetros. Pues precisamente me llamó mucho la atención que el autor de la lección hace referencia a que cuando Elías llama al pueblo de Israel a subir al monte para hacer el sacrificio, hace la referencia y dice que ese monte que alguna vez estuvo verde, que alguna vez estuvo florecido, que alguna vez mostraba lo bien que estaba el pueblo, hoy era un monte seco. Era un monte que levantaba tierra, polvo y que demostraba en parte la lejanía o las consecuencias de la lejanía de un espíritu de Dios. Un corazón seco, un corazón lleno de tierra, de polvo, que precisamente está lejos de la vida. Entonces este llamado que Dios hace a Elías es un llamado que todos podían ver también, que todos eran testigos, pues todos estaban sumidos en esta idolatría. Entonces, si este llamado no se hacía, lo más probable es que todo el pueblo finalmente hubiese muerto de hambre de igual manera. Por lo que ya decía también que esta sequía ya estaba llevando la hambruna y la hambruna ya estaba llevando la muerte. Y yo creo que no hay peor muerte, muchachos, que la muerte de hambre. O sea, yo no conozco a nadie que se haya muerto de hambre, por lo menos en esta latitud no lo tenemos. Pero morirse de hambre yo creo que es la muerte no solamente quizás más dolorosa, sino más triste de la vida. Y el hecho de que Dios los llamara, Dios les está diciendo también, yo quiero que en realidad ustedes también vuelvan a la vida. Que ustedes vuelvan a mí. Pues de este lado tenemos nuevamente el verdor de la vida que Dios quiere entregar a todos. Pastor, a mí me llama la atención algo que estaba comentando, porque igual Elías, dentro de todo de esta hambruna, de esto árido, es un estandarte dentro de lo que quedaba como de los elegidos por Dios, pues. Pero Elías no dejaba de ser como una persona. O sea,
con sus luchas, con sus conflictos internos. Y pese a que igual, evidentemente siempre elegía por el bando de Dios, el pueblo de Israel tenía como el altar así muy destruido, pero me gusta el enfoque que le da al martes cuando dice que el altar igual se le habían producido grietas. Y eso es como los desafíos que tiene Elías en su vida en general, porque después de que pasa esto, que degollan a los profetas de Baal, Elías igual pasa por un periodo así súper conflictuado, pues se va a una cueva, está triste, quiere morir, y es como súper complejo. Y es como también lo que nos pasa a nosotros, pues Elías, o sea, punto principal, siempre eligió por Dios. Eso no quiere decir que no la pasaba bien o la pasaba mal, igual que nosotros. Y me ha llegado mucho esta temática del altar, porque es algo que nosotros hacemos constantemente, porque también lo pasamos mal, lo pasamos bien. Y nuestro altar también se llena de grietas, como decía el día martes. Y me gusta cómo lo aborda después en el siguiente día, cuando dice que en realidad, en resumen, la única forma como de reparar las grietas es enfocarnos en lo que estamos viendo, que es lo que hablaba sobre la ley de la contemplación que habla la hermana Elena, ¿cierto? Que dice que uno se llena de lo que está mirando, básicamente, de lo que te está llenando, lo que entra por tu sentido, lo que te... lo que lees, lo que te espacia, ¿cierto? Lo cual se complementa mucho con Filipenses 4, pues cuando dice, por lo demás, hermanos, vean todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, puro, amable, y son puras cosas, puras virtudes, pues. Y eso es como lo que hace Elías constantemente, tratar de visualizar esas cosas para reparar esa grieta. O sea, no él, sino que él deja esa reparación al que puede, porque es Dios. Y después sabemos que, bueno, pasa el tema a Eliseo, a Elías se va en el carro de fuego y logra tener esa victoria, pues. Pero me impacta mucho como del punto de vista general ese tema de las grietas en el altar y quién las puede reparar. Eso me gusta mucho, salir de la hambruna esa. Quizás recordar que ya hay un caso de un altar agrietado, que si no me equivoco fue Jeroboam cuando él iba a ofertar no fue en Betel, pero él iba a ofertar a dioses paganos y se agrietó el altar. ¿Qué simbolizaba eso? Que era un culto, no solo un culto pagano, sino que era un vamos a decir así, ¿no? Un quebrantamiento espiritual. Entonces el motivo del altar ya existía. Ahora quiero poner en contexto qué pasa con Meguido, por ejemplo. Es interesante que pase esta batalla, aparezca en Meguido, en Carmelo, ¿cierto? Que es un lugar que después se ocupa como símbolo profético para la batalla final. Entonces hay dos contrastes, ¿no? El Hijo de Dios, que restaura el altar, con un grupo que está haciendo algo pagano. ¿Qué pasa arqueológicamente con Meguido? En Meguido se encontraron en el monte de Meguido, en donde había una ciudad antigua, se encontraron pozones gigantes, porque ellos no tenían acceso al agua. Su acceso al agua era hacia la costa. Si ustedes van alguna vez, visitan Meguido es un cordón de montañas cerca de la costa del mar Mediterráneo. Y el agua más cercana son los canales que venían de Galilea. Y Galilea queda 1 hora y media o 1 hora en auto hacia adentro, hacia el oeste. Entonces, ¿cómo le hacían ellos para recolectar agua? Y llama la atención porque justo fue acá, justo fue en la sequía. ¿Y cómo le hacían en Meguido para recolectar agua? Eran pozones gigantes que se hacían en la montaña. Se hacía un hoyo en la montaña que lo conducía a un gran pozón bajo tierra. Y ellos recolectaban el agua ahí. Y así lo hacían. Entonces justo ahí habían pasado 3 años sin agua. Imagínense. En donde era un lugar donde se recolectaba el agua para la población. Era donde ahora no había nada. No solo eso, sino que Jeroboam establece 2 altares al pueblo de Israel. Nunca se le prohibió venir a Jerusalén a
a adorar. Jerusalén era el centro de adoración. Y ellos se separaron, ¿cierto? Como Israel y Jerusalén, pero nunca se les prohibió venir. Y Jerusalén seguía siendo, por mandato divino, iba a ser el centro cúltico. Pero ellos dejaron de hacerlo. ¿Y qué hizo Jeroboam? Hizo 2 altares. ¿Hizo 2 altares con qué? Con becerro, que llama la atención, porque si ya sabían la historia del Éxodo, sabían que hacer altares con becerro no se debía, pero lo hicieron. Ahora, otra cosa interesante, ¿qué pasa con los altares con becerro? ¿Por qué habían altares con becerro? Hay que entender que el motif del becerro, nosotros lo llamamos tamuz, ¿cierto? Porque había un símbolo de tamuz de un becerro. Pero en realidad, en los dibujos, y vamos a decir así, en las representaciones cúlticas del Levant, el becerro nunca era un dios. ¿Pero qué hacía el becerro? El becerro era quien cargaba a los dioses. Se ven en los dioses fenicios, se ven en los dioses filisteos. Entonces, cuando vemos que Israel quizás hizo este altar del becerro, puede ser, porque no lo dice explícitamente la Biblia, que ellos tenían toda la buena intención para representar el becerro que transportaba a Dios. Pero fue pagano igual, o sea, a Dios lo rechazó. Pero aún así lo vuelven a hacer. Otra cosa que quería recalcar del contexto de la batalla en Megiddo es que el líder de los profetas de Baal era esta mujer que conocemos de la Biblia llamada como Jezabel. El pastor nombró, ¿no?, que había un montón de profetas. ¿Por qué en Israel hay un montón de profetas de Baal? El líder era Jezabel. Jezabel era fenicia. Y los fenicios eran terribles. Terribles con decirte que en ese tiempo los que eran conocidos por sacrificar niños a sus dioses eran los fenicios. Cuando Israel después copia esta práctica, en el futuro, el único dato que nosotros tenemos de, vamos a decir así, de las religiones adyacentes que están sacrificando niños son las inscripciones fenicias. Entonces, primero, dejaron de venir a Jerusalén, siguieron con el culto pagano, ¿cierto?, de Jeroboam, se casan con una fenicia que tenía costumbres tan horribles como sacrificar niños a los dioses, y no obstante traen cientos de profetas que no tienen nada que ver con el profeta de Dios. Entonces por eso el Señor envía a Elías. Imagínate, el Señor solo ocupó a uno. Solo ocupó a uno para demostrar que la adoración al Señor era mucho más importante. Entonces quiero volver a lo que dije inicialmente. El altar roto, ya se veía ese motivo en la Biblia como significado de un quiebre espiritual. Un quiebre espiritual entre el Señor y su adorador. Entonces cuando llega ese contexto era porque yo podría haber dicho esto. Si yo hubiera sido Elías, yo podría haber dicho esto, como Jonás. Estos no tienen ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Pero quiero terminar con esto, ¿no? Que el restaurar el altar conllevó una decisión súper complicada. No solo orar para hacer un milagro, porque eso fue una cosa de las cosas complicadas. Cuando termina la batalla en Megiddo, Elías tiene que tomar la decisión de no ser solo profeta, sino que ahora convertirse en un guerrero y degollar a cientos de personas. Entonces, sé que tiene que ver un poco con la justicia de Dios, pero en el mensaje de restaurar, o en el mensaje incluso de reconciliación, también hay un mensaje de justicia. De justicia que tiene que ver con castigo, con reprimenda, y bueno, y el contraste de eso, ¿no?, con la esperanza. Porque mientras Elías hacía eso que parecía justo, o que evidentemente era justo, el Señor estaba restableciendo su relación con el reino de Israel, o con el pueblo de Israel. Porque ahora iba a empezar a llover. Ahora sí iba a empezar o con el tiempo se iban a empezar a sanar las relaciones y el pueblo iba a prosperar. El pastor quería comentar algo, le vi. Nuestro querido encargado de algo más. No, estaba reflexionando ¿no?, acerca de lo que mencionabas. Una cosita. Hace súper poco estábamos viendo el folleto de la salud mental y siento que el Señor, o sea, constantemente ha querido, ¿cierto?, tener esta relación con nosotros y siempre en la historia, ¿sí?, del pueblo de Dios es como proporcionalmente le va bien cuando su relación con Dios está bien.
y cuando su relación con Dios está mal, el pueblo empieza a perder batallas, ¿cierto? A vivir de peor manera. Entonces constantemente el Señor ha querido llenar estos vacíos, ya sea, ¿cierto?, de necesidades físicas como necesidades espirituales. Y siento súper importante que primero se les acaba el agua. Ya Elías va, ¿cierto?, les avisa por todo lo que están haciendo, porque están rompiendo el pacto. O sea, el rey Acab se estaba portando muy mal. De hecho, dice que había provocado ira a Jehová, Dios de Israel, por lo que estaba haciendo. Entonces se venía una sequía. Pero a pesar de eso, de toda la sequía que estaban viviendo, el pueblo de Dios no se había dado cuenta de que su problema real no era que no tuvieran agua, sino que no estaban teniendo a Dios. ¿Y qué pasó? Pasaron, ¿cierto?, todo este tiempo, todos estos años, y después cuando ya recién sentían el vacío, dijeron, oye, ¿saben qué? Así como que nos falta Dios, po. Realmente lo que necesitamos no es solamente agua, o sea, el Señor llena un vacío que es mucho más profundo que solamente las necesidades físicas. Aquí podemos pensar que solamente era el agua, pero no solamente era el agua, o sea, este pueblo tenía una relación, ¿cierto?, que recuperar con el Señor, y estaban sintiendo prácticamente un vacío que nadie lo podía llenar, ni siquiera esos dioses que había traído Jezabel, ¿cierto?, con todos esos profetas. Entonces, la necesidad del pueblo de Dios, o la necesidad que nosotros tenemos ahora, es más que solamente agua, es más que solamente cosas físicas. Es un vacío del porte de Dios que tenemos en nuestra vida. Entonces, era súper necesario arreglar este altar, y también es necesario ahora. ¿Por qué? Porque antes ya habíamos adorado, antes ya teníamos esta relación, esta así como agradable, esta relación con el Señor, pero quedó en desuso durante mucho tiempo. Entonces, ahí, ¿cierto?, hay que recoger las piedras que están esparcidas, hay que, ¿cierto?, colocar de nuevo todo en su lugar y ofrecerle nuevamente un holocausto a este Dios que nos ha estado esperando todo el tiempo para que volvamos. Pastor, ¿cuál es, llevándolo ahora como a la forma práctica de la historia, ¿no? La práctica de los altares rotos. ¿Cómo, claro, más que cómo, cuáles usted cree que son estos dioses que hoy día nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes de la iglesia adventista tienen hoy en día, en vez de tener al Dios verdadero como fue ese tiempo Israel? Pucha, yo digo, son cosas que compiten contra Dios, ¿sabes? Porque, bueno, aquí tú lo mencionabas ahorita. El pueblo de Israel no sacó a Dios de la ecuación. Y ahí el autor de la lección lo menciona cuando hace el contraste con Aarón en el monte Sinaí. El pueblo de Israel siguió adorando a Dios, pero le puso un elemento más, un becerro. Y dijo, hoy vamos a adorar a este Dios y mañana a Jehová. Algunos teólogos se atreven a decir que en realidad la adoración siempre fue a Dios, pero con términos o con maneras egipcias. Y aquí nosotros vemos también que Dios de alguna manera estaba presente en la vida del pueblo de Israel, aquí en el estudio de Elías. Y ese, de hecho, es el peligro más grande que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque vuelvo a hacer el hincapié, somos hijos de Dios. Y tengo tu pregunta en la cabeza. Pero quiero ir a esto. Cuando nosotros revisamos el problema de la iglesia de la Odisea, el problema de la iglesia de la Odisea no era que era una iglesia que estaba sin Dios, era una iglesia que estaba con Dios. Sin embargo, tenía las aguas mezcladas. Tenía agua fría y tenía agua caliente. Y ahí es donde Dios dice, hey, así no me sirves. Si tú fueses frío, si estuvieses alejado de mí, sería mucho más provechoso, porque yo te iría a buscar. Tú reconocerías que estás lejos de mí, reconocerías que necesitas un mediador, que necesitas a alguien que te vaya a rescatar, y yo puedo ir a rescatarte cuando tú lo pides. Pero el peligro más grande es cuando estamos dentro, pero nuestro corazón está afuera. Cuando creemos que estamos en la iglesia, cuando creemos que vamos a adorar, cuando creemos que leyendo la Biblia, entiéndase leyendo solamente, estamos cerca de Dios, pero en realidad
nuestro tiempo nos demuestra que estamos muy lejos de Él o que en realidad no le dedicamos tiempo a Él. Entonces, es allí cuando comenzamos a pecar contra el Espíritu Santo. Cuando al creer que estamos cerca de Dios, dejamos de confesar nuestros pecados y ahí es donde Dios ya no nos puede perdonar. Y quiero hacer alusión aquí a lo que mencionaba la lección de cuando hacía la pregunta, ¿cómo es que llegamos aquí? Nadie de la noche a la mañana decide, hoy voy a adorar a Dios y voy a adorar a Baal. Hoy me levanté con esta decisión, porque Dios no es suficiente para mí. Nadie lo hace. Son pequeñas decisiones que nos van alejando de Dios y sin darnos cuenta estamos tan embarrados con el pecado, estamos tan embarrados de lodo que creemos que Dios sigue estando al lado, y yo creo que sí por misericordia de Él, pero nuestra vida está muy lejos de Dios en términos de lo que estamos hablando ahora. Entonces todas aquellas cosas muchachos, que a la cual nosotros le dedicamos más tiempo que al mismo Dios, eso puede ser nuestros dioses y nuestros ídolos. Me da risa. Sí, para cerrar la idea, no más mate. Me da risa el video de un, ¿cómo se llama? Con esta palabra, me da risa el video de este joven predicador niñito que habla de la concupiscencia de los pecados. Y el mono y la mona. Sí. Es el mono y la mona. Siempre que me acuerdo de concupiscencia, me acuerdo lo digo con ese acento siempre. De acuerdo a lo que nosotros somos inclinados, nosotros vamos dedicando más tiempo en este caso a cosas que según nosotros nuestra prioridad es Dios, pero el tiempo y nuestra agenda nos demuestran lo contrario. Esos son nuestros ídolos. Esas son las cosas a las cuales dedicamos más tiempo, y créanme que si nosotros hacemos el análisis, en pocas o casi nada de esas cosas está Dios. Decía que también estaba pensando en las ideologías modernas, cómo se van infiltrando a poquito en las personas, porque muchas tienen parecen ser buenas. Entonces vamos adoptando a poquito. ¿Por qué se lo digo? Porque tengo el caso, un conocido en el sur de Chile que empezó con la idea que ni siquiera parecía algo malo, pero empezó con la idea de que la gente innatamente era buena. Que incluso es una de las bases de casi toda la ideología moderna. La gente es innatamente buena. La gente es buena. Y empezó con esta idea de que las personas van a llegar a Dios innatamente porque en general son buenas. Y terminó adorando otros dioses, terminando con prácticas extrañas, prácticas súper extrañas, prácticas, voy a decirlo así, bien oscuras. Y solo partió con la idea de que, adoptando la idea de que la gente en general es buena, que no somos pecadores, que no somos malos, sino que somos gente que parte siendo buena y que innatamente vamos a conocer a Dios. Imagínense con algo que parece casi inofensivo, solo con una idea. Solo con una idea. Uh-huh. Imagínense la ideología moderna. El Dani quería comentar algo. Sí, que me acordé justo de las lecciones de algo más que estábamos viendo. Las primeras lecciones parten con algo muy similar, porque toma elementos modernos, por ejemplo, series y cosas así, para poder entender, o al menos así yo lo he interpretado yo, que lo que estamos mirando. Por ejemplo, no sé, pues a mí me tocó hablar de la lección 3 que hablaba sobre Lucifer, y hace el nexo con la serie que es de DC, que tiene el mismo nombre, Lucifer. Entonces, ¿cómo las cosas se han ido desvirtuando y qué es lo que estamos viendo al final? ¿Dónde está nuestra mente? ¿De qué estamos llenándonos? Entonces, como decía el pastor, si nos llenamos de series, basura y de las mismas como esas ideas de que contabais recién, vamos a ir quebrajando el altar, haciéndole esta grieta. Entonces, igual hay que estar como súper atentos a todo lo que vemos. Nuestros abuelitos tenían razón. Sí. Que todo era satánico, que todo era del diablo. Y, bueno, yo no tuve ningún abuelito, sé que suena triste, yo no conocía ni uno, pero los abuelitos decían que todo era satánico, y después salió con la idea, no sé si ustedes se acordarán, pero salió con la idea de que cuando la gente empezó a ver, no sé, escuchar los cassettes al revés, escuchar la música al revés, o que todo tenía imagen, y uno decía, no, que exagerado.
Y a ese periodo, que era entre los 80 y los 90, le llamaron el Satanic Panic. Ustedes pueden buscarlo, incluso hay artículos en internet del Satanic Panic. Y me da risa porque le dicen... Sí, los caballeros del Zodiaco dicen como Satanic Panic en forma peyorativa, pero al fin y al cabo era verdad. No era tan panic, era más satanic. Las abuelitas tenían razón. Entonces, pastor, volviendo a lo práctico, ¿no? Volviendo a la idea de lo práctico de la ruptura y la reconstrucción del altar. Ya vemos cómo los jóvenes llegan a la ruptura del altar. ¿Cómo cree usted en lo práctico que un joven podría reconstruir esta relación? Reconstruir, arreglar este altar, uno de nuestros jóvenes adventistas, o cualquier persona que nos esté escuchando, porque no tiene por qué ser... Si queremos llegar a ser el primer podcast de Chile, tiene que escucharlo, tenemos que evangelizar. Lo primero que hacen en toda casa de adicciones, lo primero que necesitamos para poder cambiar es reconocer que estamos mal. Y eso es para todo ámbito de cosas. O sea, llega un momento donde tenemos que decir, hey, no está bien la cosa, no estoy bien. Y cuando uno comienza, ahí comienza el camino del cambio, ¿no? Lo segundo es detectar por qué razón no está bien, qué es lo que nos está quitando el tiempo, qué es lo que nos está consumiendo. Qué es lo que nos está evitando acercarnos a Dios, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en estudio de la Biblia. A mí me pasa, y les cuento mi experiencia. Bueno, trabajo como pastor y dirá, no, este man trabaja como pastor, es espiritual y tal, que no sé qué. Yo tengo una lucha muy fuerte con mi vida espiritual. Y gracias a Dios, Él me ha dado ciertos sensores que no son para todos. No sé si vale la pena contarlos, pero son míos. Es como que el Señor me tiene un chip en donde me dice... Juéguesela nomás, pastor. Donde me dice, no. Estás mal. Estás mal, tienes que volver. Tienes que volver al Señor. Entonces, ese sensor que tengo me dice, hey, es como un silbido, hey, como que el Señor me dice así en el hombro, papito, te estoy esperando, vuelve a mí. Y cuando comienzo a hacer ese análisis, me doy cuenta que efectivamente tengo mis defensas espirituales bajas y necesito acercarme al Señor. Entonces me doy cuenta que es lo que ha estado en lo que está ocupando más el tiempo, que en muchas ocasiones mi propio trabajo. Ojo, el hecho de que trabaje para Dios no significa que pase tiempo con Él. Y eso es muy duro. El hecho que predique, que estudie, que lea la Biblia no significa que estoy creciendo espiritualmente. Puedo estar creciendo mentalmente, académicamente, pero no en mi relación con Dios. Y esa es una diferencia que muchos de nosotros, tú mismo, Mati, que ¿cómo se llama? Que también te estás preparando para dedicarte tiempo completo al Señor, es un peligro que nosotros corremos. Nosotros necesitamos tiempo de meditación, de sentarnos a decir qué es lo que Dios me dice a mí, no qué es lo que tengo que enseñar, no qué es lo que tengo que predicar, es lo que el Señor me dice a mí. Entonces cuando detecto que finalmente me alejé de Dios, digo, tengo que hacer un alto, tengo que revisar todo mi entorno y darme cuenta de las cosas que me están alejando de Él. Y a partir de allí, comienzo entonces a sacar esto otro, y impresionantemente cuando eso me pasa, me doy cuenta de que mi altar físico está agrietado, destruido. Y esto es muy íntimo, y se los voy a contar a ustedes aquí. Yo tengo un altar en mi casa. Digo, se los voy a contar a ustedes, pero se lo van a contar a todos. ¿Ah? No de Baal, ¿no? No de Baal. No tiene de Baal. Un becerro. Tengo un lugar específico de mi casa, que es el lugar en donde yo me encuentro con Dios, que es precisamente donde estoy ahora. En mi escritorio, en mi oficina. Yo tengo oficina allá allá en donde está la asociación. Pero aquí en mi casa yo tengo un escritorio, una oficina que necesito tenerlo listo todos los días para venir a sacrificarme delante del Señor y encontrarme con Él. Y cuando me doy cuenta que he estado alejado de Dios, que he estado ocupado, vengo a la oficina y ¿saben cómo está? Llena de libros, llena de hojas, de tijeras, de botella de agua, de cepillo de dientes de las niñas, de lentes, está completamente esto desordenado. Y llego de verdad y digo,
hace tiempo no tengo o no me he encontrado con mi Dios. Porque la tentación es, toma el celular, lo lees, en la aplicación puedes subrayarlo, puedes comentar, pero no es lo mismo. Es corriendo, es Señor, aquí estoy, vamos juntos y tal, tú sabes que estamos, tú y yo somos uno solo, pero eso no es una relación con Dios. Entonces, ese altar, que es el que tengo aquí, digo, Señor, necesito encontrarme nuevamente contigo. Y hay que ordenarlo, y hay que sacar las cosas, y hay que dejar limpio, y hay que dejar que solamente la Biblia y mi cuaderno con mi lápiz sea el momento de encontrarme con Él. Entonces, esa es una manera práctica, chicos, yo les comento mi experiencia, es una manera práctica de restaurar el altar. Darse cuenta que estás mal, necesitas alejar las cosas que te alejan de Dios, restaura tu altar y dedícate a Él. Último tips que les entrego. Lo que a mí me ha servido mucho es acostarme o antes de acostarme, prepararme para encontrarme con Dios. Eso me ha servido un montón. Antes de ir a acostarme, así esté cansado, muchachos, así esté reventado, yo dejo listo mi altar para en la mañana saber que lo primero que tengo que hacer, después de bañarme, después de alistarme, es sentarme aquí para escuchar a Dios y para hablar con Él. Amén. Elena de White también tiene algo que decir al respecto en Profetas y Reyes. Dice, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempos de crisis en su obra. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que ser leales al Dios del cielo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en quienes, como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de ser conocidos como parte de su pueblo. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no dejan desviar la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan, ¿quién está por Jehová? Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él, no consideran preciosa su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser fieles a Dios. Amén. Me encantó la cita, me gustó que decía, el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis en su obra. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿No les parece que esa es la situación ahora? Hay mucha gente que hoy día cree que va a salir el Papa Negro, que el chip, pero cuando ve la crisis mundial, lo único que dice es que el Señor viene pronto. Y si tú eres adventista, si no eres adventista, si eres maestro, si no eres maestro, estás escuchando el podcast, estás a tiempo de dejar la indiferencia de lado y la deslealtad de lado y restaurar tu altar y tu relación con el Señor. Quiero decirte igual, entre paréntesis, pero estaban muy bonitas las frases de Elena de White de la semana. En la lección, ese es el día viernes, pero en el día jueves también, en el día martes, hay una cita muy bonita que también de Profetas y Reyes que les recomiendo. Así que el Señor les bendiga. Estamos finalizando. Se nos hizo cortito. O sea, hasta se me pasó el sueño. Se pasó volando. Está saliendo el sol acá. Velamos. Estuvo muy entretenida. Miren, ven, ya nos fuimos en la intimidad, ya conocimos el altar del pastor. Ahí tiene sus diplomas. No le diga a nadie. Agradecemos, pastor, su presencia. Gracias por la invitación. Yo siempre me siento privilegiado de estar aquí. Para nosotros un privilegio tenerlo. Y volver a recomendar algo más que se va a postear en IASD Metro, ¿cierto? Yo los sigo, IASD Metro en el Instagram y en el YouTube, ¿cierto? No, Spotify, ¿no? O Instagram, en YouTube. Spotify, sí. YouTube y próximamente en Spotify.
ahí para que los sigan. Así que el Señor bendiga su ministerio, pastor. Amén. Siempre un agrado compartir con usted, y a lo que nos quiera invitar estamos dispuestos. Así que muchas gracias también a la Titi y al Dani. Agradecer a toda su audiencia. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena. Váyanse al Spotify nomás, ¿ya? Hagamos tanto que subimos en todos lados, que si quieren van a escribir comentarios, pero ocupan el Spotify, parece, estos jóvenes. Así que denle un glow up. Aproveche, haga trabajo misionero, copie el Spotify, se lo comparte al amigo que hace tiempo que no viene a la iglesia, al que apostató, se lo comparte. Yo se lo quiero compartir a unos gringos que conozco, pero no saben español, este flaco. Pero compárteselo para hacer trabajo misionero. Estamos finalizando. La lección de esta próxima semana se llama... Lleva por título Verdaderos Adoradores. Así que quedan invitados. Les recordamos estudiar su follito todos los días, prepararse para la escuela sabática el sábado, disfrutar en la mañana, reírse y estudiar. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao. Chao.